Usted sabe que creo que en este momento, si me están confirmando, está con nosotros el doctor Eugenio Semino, defensor de la Ajá. tercera edad. Bueno, a ver. Doctor Semino, ¿está usted ahí? Ahí lo veo, sí. Sí, ¿Cómo le va? Gracias por atendernos, por bien. favor. No, al contrario, un placer, por favor. ¿Cómo se encuentra? Cansado, recién acabo de llegar de la Defensoría con mucho trabajo, ¿En muchos qué, problemas en tiene qué la gente. situación está la tercera edad en este contexto hoy? Es muy complicada, es muy grave la situación, muy poco atendida desde los decisores políticos y naturalizada socialmente. Así que es un combo realmente complicado, ¿no? Usted es de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta donde Sí, tengo en pero claro. la competencia de la Defensoría de Tercera Edad, por extensión, toma reclamos de todo el país. Fundamentalmente porque los temas centrales del adulto mayor, que son los saberes, por un lado, ANSES y PAMI mayoritariamente en términos de salud, tienen sus centrales en Buenos Aires, así que ayudamos a tratar de resolver los problemas provinciales o donde ocurra, ¿no? ¿Y cómo caraturaría usted el cuadro de situación hoy? Es muy dramático, estamos con un alto porcentaje de personas que están en la tercera edad desatendidas. Sí, sí, miren, yo trabajo en el área como gerontólogo desde hace 35 años. Fui durante muchos años director general de discapacidad y tercera edad en Buenos Aires, con los hogares públicos a mi cargo, por lo cual esto sumado a mi edad, he visto crisis periódicamente, desgraciadamente, en nuestro país, y de los sectores más frágiles siempre son los más afectados. Pero hoy creo que estamos en una situación de un deterioro muy progresivo, que mire, a ver, para no reducirlo a lo económico, pero hablando precisamente de ese rubro, tenemos 5 millones de jubilados y pensionados en el país percibiendo 37.000 pesos. Un haber que nada tiene que ver con su historia laboral, ni tampoco con la cobertura de su canasta de necesidades básicas. La última canasta, que se mide semestralmente y tiene que ver con la vida del adulto mayor en grandes ciudades, canasta que contiene gastos de vivienda, fue del 15 de abril de este año y da 97.000 pesos. Por lo cual, nadie puede suponer que ningún argentino de cualquier edad puede vivir con 37.000, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta que los 2.200.000 restantes están en una media de 60 a 70.000 pesos. Y para tener una pauta muy clara, de los 7.200.000 jubilados y pensionados, solo pagan ganancias 160.000, por lo cual son los que superan los 250.000 pesos, ¿no? Así que ahí tenemos un primer panorama. Esto lleva a que quien se jubila hoy con esa mínima tiene que seguir trabajando hasta que su salud se lo permite o hasta que realmente no pueda hacerlo y necesite una ayuda extraordinaria. Y ahí vemos otro aspecto degradante, que es que los adultos mayores hoy en Argentina tienen que trabajar en condiciones oprobiosas, aunque no quieran, hasta el último día, trabajan en negro, trabajan en tareas penosas o riesgosas. Esto es uno de los aspectos. El otro gran tema de la seguridad social es la salud. La salud, yendo al PAMI, como lo llaman ahora en este léxico moderno de la política argentina, que se divide en las áreas por cajas, ¿no? Es una de las
cuatro cajas, entre comillas, en términos de su presupuesto, más importantes del país. Su presupuesto era en el 2020 210.000 millones de pesos, pasó al 2021 con 440.000 millones de pesos. Ahora, lo cierto es que lo prestacional, la regresión es brutal. Y le doy un ejemplo que van a comprender los oyentes. Para llegar a un diagnóstico y tratamiento, el proceso que sufre el afiliado es de 7 meses aproximadamente promedio. Y le describo por qué. La puerta de entrada al sistema es el médico de cabecera. La mayoría de los médicos de cabecera siguen al día de hoy trabajando por vía virtual, por lo cual ya es una dificultad ingresar a la atención del médico de cabecera, y no es satisfactoria la virtualidad a partir de la relación médico-paciente, y sobre todo con los pacientes que somos añosos, necesita de un cara a cara, de interpretar signos y síntomas que la virtualidad dificulta. Pero al margen de esto, llegado al médico de cabecera, lo que se hace es la derivación al especialista. Una derivación al especialista para ser atendido tiene una espera de entre 60 y 90 días. Cuando llega a ese especialista, la atención le va a dar algunos estudios, pongamos estudios de rutina y de baja complejidad, videocolonoscopía, una transrectal cuando hay problemas de próstata. Esto implica una espera de otros 2 o 3 meses, por lo cual ahí tenemos 7 meses. Y fíjese, y concluyo con el relato, hoy estamos viviendo lo que en gerontología llamamos el para-COVID, vale decir, todas las comorbilidades que tenían las personas mayores durante los años de pandemia no fueron controladas. Refiero patologías tumorales, problemas crónicos como puede ser diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Por lo cual, hoy esas enfermedades están estallando, haciendo etapas agudas. Obvio que esto requeriría una atención inmediata, pero en esa ventana que acabo de explicar, la espera es tan larga que el paciente no llega al diagnóstico y tratamiento, sino que tiene que ingresar por vía de una urgencia, una guardia, que están colapsadas, tercerizadas y que la atención es muy deficiente. Esto es en todo el país y en muchos lugares del interior le tengo que agregar también la mala noticia que a partir de los bajos aranceles que se le pagan a los médicos de cabecera, tanto los médicos de cabecera como los especialistas cobran privadamente un bono aparte para atender a los afiliados, cosa que está prohibida. Ahora, doctor Semino, hay un vínculo estrecho entre PAMI y ANSES, dado que ANSES abona las jubilaciones. Así es. Y por otra parte, usted está planteando una serie de déficits de atención en el PAMI en relación a nuestros abuelos. ¿A qué usted consigna las causas de esta situación? Teniendo en cuenta que el monto que usted habla es sumamente considerable. El monto económico, ¿no? Me refiero. Sí, yo creo que se conjugan varias cuestiones, algunas inherentes a quienes administran el país y otras que son producto de la situación de estrés que ha generado en el sistema de salud la pandemia. Que por otra parte fue mal gerenciada respecto a los adultos mayores. No opino de las cuestiones políticas porque no las conozco, simplemente las leo por el diario. Pero desde el punto de vista técnico hubo un mal manejo y a su vez hoy se están pagando las consecuencias, más allá de los 130.000 fallecidos por COVID.
el sistema de salud en términos de su componente más importante, que es el recurso humano, está totalmente estresado, inclusive hubo muchas bajas dentro del propio sistema. Ese estrés ha hecho que muchos dejaran médicos, enfermeras, lo que fuere dentro del esquema, su trabajo para dedicarse a otro tipo de tareas o trabajar en cuestiones relacionadas con su profesión, pero no estrictamente en lo asistencial. Los especialistas están muy mal pagos, los médicos de cabecera también, y dentro de nuestra comunidad, que es la comunidad geriátrica, que fue no contemplada directamente por los ministerios de salud, mucho menos por el Ministerio de Salud de la Nación, tuvimos muchas bajas. La comunidad geriátrica tiene la particularidad de trabajar con pacientes crónicos, vale decir que tanto, por ejemplo, las cuidadoras, que para que tengan quienes nos están oyendo una idea, son en general mujeres, por eso estoy feminizando el tema, muy sacrificadas, que su haber durante la pandemia era de 30.000 pesos y que tenían que trabajar en 2 o 3 lugares, y el paciente crónico no es como el agudo que está un tiempo limitado en la internación, sino que lo tiene todos los días, toda la vida. Y hay que cambiar los pañales todos los días, y hay que dar de comer todos los días, y hay que curar las escaras todos los días. Esto inclusive, el pluriempleo, fue una de las razones que tuviéramos en la primera etapa de la pandemia tantos fallecidos en internación de larga estadía o en geriátricos, cosa que se había advertido. Yo estoy presidiendo la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, y lo habíamos advertido previo a la cuarentena, no por una sapiencia en particular, simplemente por lo que se había vivido en Europa. Ya teníamos referencia de la enorme mortalidad que había habido en las residencias en Madrid y en España, obviamente, y en Lombardía de Italia. Y esto estaba relacionado con el transporte del virus a partir del personal. No había ocurrido esto en países como Portugal o Alemania, porque ¿qué habían hecho? Lo que nosotros sugerimos que se hiciera acá era precisamente blindar los hogares, blindar los geriátricos y también blindar dándole confort a las personas que trabajaban en los geriátricos. Vale decir, que pasaran de un ambiente aséptico a otro de la misma calidad. Bueno, esto fue desoído completamente, y es así que hasta agosto del 2020 el 80% de los fallecidos en el AMBA, que es donde se inició el grueso de la pandemia, el 80% eran adultos mayores de residencias geriátricas. Y también fueron afectados muchísimos componentes del personal de atención. Algunos fallecieron y otros la pasaron muy mal con asistencia respiratoria y demás. Así que eso hoy se está pagando desde el recurso humano. Y fíjese que los dos temas que venimos tratando, tanto el económico, los saberes, como salud, no son temas de discusión, debate político, refiero al sistema político, no solo al oficialismo de turno. Yo, por ejemplo, estos temas que estamos conversando tan amablemente con usted, no los he visto tan siquiera reflejados en la campaña electoral, ni por oficialismo ni oposición. Es decir, es como si hay millones de argentinos que no existen en términos de su drama cotidiano, ¿no? Profesor Letieri, ¿alguna pregunta? Sí, buenas tardes, Semino. Quería saber su opinión respecto de
¿cómo cree que va a impactar la aplicación del acuerdo con el Fondo Monetario respecto de las jubilaciones y la situación de los jubilados, habida cuenta de que es uno de los sectores en los cuales, digamos, la poda parece que va a afectar de manera más directa? Está afectando y viene haciéndose antes del acuerdo. Fíjese, profesor, que para hacer un raconto de 2017 al día de hoy, los saberes jubilatorios perdieron prácticamente el 60% de su poder adquisitivo. Recordemos que en diciembre del 2017, en el llamado factor empalme, que fue el cambio de fórmula de movilidad, se le robaron a los jubilados 6 puntos, no se le pagaron hasta el día de hoy. No lo digo yo, está en conocimiento de la Corte a partir de fallos que hubo en todo el país a favor de los jubilados y también un amparo colectivo que tiene la Defensoría en el mismo estadio, en la Corte. Luego, durante el 18 y 19, los jubilados perdieron 19.5 respecto a la inflación. Tampoco lo digo yo. Lo decía quien era candidato en ese momento, actual presidente de la Nación, que señalaba que no bien asumiera, iba a recomponer inmediatamente esos casi 20 puntos vendiendo las LELIC. Se han reproducido las LELIC, no se recompusieron esos 20 puntos y, por el contrario, lo que se hizo es suspender la ley de movilidad vigente hasta ese momento, que había dado muy malos resultados en el 18 y 19, pero que tenía una tendencia de recomposición para el primer semestre del 2020 porque tenía un componente de inflación importante que arrastraba para ese primer semestre. Bueno, lo cierto que se suspendió durante todo el 2020, se dieron reajustes por decreto de necesidad y urgencia que fueron hacia la baja respecto a la ley suspendida y en relación también a la pauta inflacionaria, con el agravante que en el mes de marzo, el primer reajuste de ese año, hecho por decreto, se acható la pirámide porque se dieron índices diferenciados. A las mínimas, que eran de 14.400 pesos, se le dio el 11.56 más 1.500 de una suma fija, y de ahí hacia arriba de la pirámide se fueron dando índices decrecientes hasta llegar al 3.7 de las jubilaciones más altas, por un llamado principio muy sugestivamente de solidaridad. Por ejemplo, decíamos el mínimo de 14.400, pero el que cobraba 18 ya tenía una quita, el índice que se le aplicaba era el 10%. Entonces perdía respecto, como señalaba al principio, respecto a la inflación y a lo que le hubiese correspondido por la ley anterior. Llegamos a diciembre del 2020, se sanciona la nueva ley de movilidad. Todos los que fuimos invitados en opinión de distintos, yo como gerontólogo, como defensor del pueblo, otros de su condición de abogados, contadores, economistas, a opinar sobre la fórmula, lo que resaltamos era la necesidad de incorporar a la fórmula que se planteaba, que en realidad era la que había regido antes del cambio del 17, una cláusula de garantía por inflación, porque esto es un problema crónico que tenemos los argentinos. Bueno, esto no fue aceptado y lo que fuimos viendo que los resultados de aplicación de la fórmula son realmente malos, por lo cual el ajuste se viene dando en estos 5 años, e inclusive antes de firmar el nuevo acuerdo con el fondo. Siempre se amenazó, se van a tocar las jubilaciones conforme el acuerdo, y bueno, se ve que estaba previsto el acuerdo y por eso se tocaba la jubilación. Incluso cuando se discutió la nueva fórmula había muchas objeciones y llamados de atención, ¿no?, respecto de las consecuencias de este cambio, y en su momento trataron
de ser minimizadas por parte de la bancada oficial. Sí, fueron totalmente desatendidas e inclusive quienes defendieron la fórmula en el recinto, que fue el diputado Heller y la diputada Vallejos. El diputado Heller tiene una condición distinta a los jubilados, es un banquero, por lo cual sus conceptos son muy particulares. Y la diputada Vallejos luego públicamente se arrepintió, no como autocrítica, pero bueno, en su interna política dijo que había sido uno de sus grandes errores. Ahora, defendían con una vehemencia el hecho de que no se incorporara, por ejemplo, una cláusula de garantía por inflación, porque en realidad lo que se estaba augurando es que el ajuste iba a seguir existiendo, ¿no es cierto? E incluso hay algo, ¿no? Así que tiene que ver con esa canasta de bonos y de títulos que tenía la ANSES como para compensar la caída en la recaudación de los trabajadores, que luego debió volcarse al pago de jubilaciones, que ha sido virtualmente saqueada en los últimos años, ¿no? Y lo está haciendo al día de hoy. En realidad estamos hablando del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que era el remanente del fondo de las AFJP. Así es. Es un fondo que desde el 2008 se constituyó y que en su artículo 5 establece que tiene que ser exclusivamente utilizado para, en los tiempos de pérdida de poder adquisitivo de los haberes de los beneficiarios, se compense esa pérdida con el fondo, permitiendo que en el durante se hagan inversiones para mantener el valor del capital, ¿no es cierto? Así es. Bueno, todas las administraciones que hubo desde ese momento a este momento que estamos conversando, fueron convirtiendo ese recurso en papel pintado, como se dice habitualmente en el vulgo, partiendo de préstamos al Estado o al gobierno de turno, a devolución de bonos, de letras de tesorería, es decir, de pagarés. Al punto tal que en esta última etapa tenemos una referencia muy clara. Hace una semana prácticamente que hubo una crisis financiera de las tantas que recurrentemente tenemos, producida por el propio ANSES y Energas, que en realidad hicieron colocaciones que atrajo la atención. Una corrida. Exacto, efectivamente. Los privados se colgaron inmediatamente al vender ANSES y Energas en la situación. Y ahora en pocos días va a ocurrir lo mismo, porque hay que pagar deuda en pesos, que no lo hay, no hay desde el sector privado, por lo cual nuevamente ya está previsto sacarle la plata a los jubilados. Es realmente llamativo, ¿no? Es un sistema político y quienes gobiernan con un criterio realmente amoral, ¿no? Respecto a este tipo de cosas que estamos relatando, porque son obvias, están a la vista y sin embargo tienen un descaro absoluto para hacerlo, ¿no? Y para terminar de mi parte, esta situación que experimentan quienes forman parte de la tercera edad del sector, ¿es una situación que se reproduce a nivel internacional o es un fenómeno más bien local? No, es un fenómeno, mire, para un panorama breve, pero sería bueno poder desarrollarlo. Las crisis de los sistemas de seguridad social empezaron en los 80, cuando empezaron a envejecer las pirámides y a su vez
cambiaron las formas de producción. Ya la mano de obra no era intensiva. El concepto que se manejaba hasta la época era el de posguerra, que venía de la ley bismarckiana de principio de siglo. Es decir, tantos activos para mantener un pasivo. Yo a veces escucho a los políticos argentinos que dicen exactamente lo mismo, de algo que ya no existe en el mundo. Esto llevó a repensar los esquemas, primero en los países escandinavos, luego en Europa, y ¿qué estábamos viendo? Que la elongación de vida era muy significativa, es decir, teníamos 20 años más que la biología le empezaba a generar de vida plena con calidad a quien llegaba a la edad jubilatoria, como hoy ocurre. Y ese dilema lo fueron resolviendo desde conceptualizar a ese sujeto de una forma distinta a la que se conceptualiza en Argentina. Es decir, vieron cuál era la parte positiva de esa sobrevida, que era la de poder seguir consumiendo, es decir, en una economía de mercado, de forma tal de reproducir riqueza, no de convertirse en un gasto social. La tasa de recupero que tiene un sistema en términos de lo que se le pone en el bolsillo al jubilado, es casi inmediata, está entre 45 y 50 días lo que vuelve al sistema, a través de impuestos y de trabajo. Entonces se salía de un círculo vicioso para entrar en un círculo virtuoso. Esto acá no, bueno, se hizo en los países escandinavos. ¿Y cómo se financió eso? Porque para que esto ocurra hay que ponerle salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Es decir, que son las dos cosas que fueron el inicio de nuestra conversación, que acá son totalmente deficitarias. Se complementó lo que no volvía del trabajo, porque ya la relación activo-pasivo no fue nunca como la supuesta, de 4-1, 3-1. Hoy en Argentina es 1-1 prácticamente. Y ahí nosotros que tenemos un sistema de reparto asistido, la mitad del ingreso proviene del trabajo, pero ahí tenemos otro problema. Del trabajo tenemos un 40% del trabajo no registrado en negro, que aporta 0. Así es. Y la otra mitad son impuestos. Y de los impuestos, el único que hoy está poniendo plata en el sistema es el IVA, que es el más regresivo de los impuestos. Exacto. El que más afecta a los pobres. Imaginemos cómo puede ser sustentable un sistema donde los pobres bancan a los pobres jubilados o los pobres jubilados están pagando su jubilación a través de su propio consumo. Es un disparate. ¿Qué se hizo en el mundo? Decía primero en los países escandinavos, luego en Europa, y a partir de la última década empezó a hacerse en países de Latinoamérica, que venían mucho más atrasados que nosotros. Se empezó a reemplazar impuestos al consumo por rentas. Entonces, acá nadie me explica por qué la renta financiera pone 0 en el sistema, o la renta minera pone 0 en el sistema, o la renta petrolera pone 0 en el sistema. Entonces, me parece que lo que se evade es esa discusión de fondo. Y tal vez se evade por dos cosas, que como no soy político, voy a decirlo no correcto desde la política. Se evade porque hay intereses que financian el sistema político y que son correlativos en muchos casos en Latinoamérica a esas rentas. Y segundo, porque a menor calidad de vida, Ramón Carrillo decía que el primer medicamento es el alimento, el hábitat. A menor calidad de vida, más enfermedad. Y la industria del medicamento financia las campañas electorales en Argentina desde hace muchos años. Recordemos, en el 63, Arturo Oñatibia
cuando hizo que se elaboraran los principios activos en Argentina. Y esto está probado, y se hace fundamentalmente a través del contrato de PAME, ese financiamiento. Doctor Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad, realmente es un placer hablar con usted y es terrible escuchar lo que ha venido planteando. Seguramente nos volveremos a comunicar con usted en otro momento para continuar evaluando la situación de las personas de la tercera edad de nuestro país. ¿Cuál es el universo que nos dijo que afectaba esta situación? ¿Cuántas personas? Más o menos, con las cajas provinciales, adultos mayores, vamos a ver el último censo, pero más o menos estamos en 8 millones y medio. ¿No? 8 millones, sí. 8 millones y medio de personas de la tercera edad. Sí, lo que pasa es que también tercera edad es una vieja denominación. Es decir, ¿cuál es? Si la vejez no existe como tal, existe el proceso de envejecimiento. Los que llegamos más allá somos el espejo que adelanta y donde se ven los jóvenes. Por lo cual, cuando la imagen que devuelve ese espejo es de pobreza, es de imposibilidad de cumplir el deseo, es de tristeza, ¿por qué un joven va a querer llegar hoy a ese destino? Por eso, muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad tienen que ver con todo esto que ustedes tan amablemente me dieron la oportunidad de conversar. Doctor Semino, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muy amable. Un abrazo muy grande. Un abrazo.